Buenas noches a todos. Muchas gracias por participar en este evento. Permítanme presentarme. Yo soy Ana Rosa Anilla, directora de programas de posgrado de la escuela. Y quería decirles en esta ocasión que vamos a presentar un webinar que forma parte de un conjunto de webinars que se han preparado digamos, como actividades previas a la reunión anual de exalumnos que se va a realizar el 16 de octubre, sábado, en la mañana, de 8:30 a 1. Los invitamos cordialmente a participar en este evento, que es un evento anual en el que convocamos a toda la comunidad académica y la gente interesada en los temas que se discuten en Gerents. El programa es muy nutrido y rico en temas nuevos y experiencias. Vamos a tener 4 charlas magistrales de invitados de primer nivel, hablando de temas muy variados, de la transformación digital hasta el tema de desarrollo de carrera, el tema de cómo están las tendencias en la industria minera, especialmente en este contexto político tan turbulento, hasta las premiaciones de la mejor tesis del año, el graduado más destacado del año, y así vamos a celebrar también la conmemoración, le vamos a hacer un homenaje a Ivo Ukovic, quien fue uno de los primeros socios externos que ha tenido la escuela y que nos ayudó en esa primera etapa para que la escuela, empezando de cero, pueda empezar a crear la reputación y el nombre que hoy tenemos. Entonces, permítame también presentarles en esta ocasión al ingeniero Ronald Estrella, que es presidente de la Asociación de Egresados, de Graduados y Egresados de la Escuela de Posgrado Gerents. Él preside esta asociación que congrega no solo los egresados y exalumnos de la maestría, sino de todos los programas que pasan por la escuela, y es organizador de este reencuentro anual, así como de estos webinars que estamos realizando como parte preparatoria. El ingeniero Estrella ha sido un destacado graduado de la primera promoción de la maestría en gestión minera de Gerents y también es candidato a doctor en medio ambiente y desarrollo sostenible, y además tiene un diploma de Colorado School of Mines obtenido como parte de este intercambio que hacemos de una visita a estudios a Colorado. Entonces voy a dejar con ustedes a Ronald, quien va a ser el que presente a nuestro invitado especial, a quien agradezco por compartir con nosotros un poco de su experiencia y seguramente Ronald nos va a contar un poco del perfil de Luis Alba, que también es graduado de la maestría en gestión minera de Gerents. Bienvenido, Ronald, y te dejo entonces con la conducción del webinar. Muy buenas noches con todos. Muchas gracias por la presentación, estimada Ana Rosa, y bienvenidos al cuarto y último seminario web. Esperamos que se encuentren muy bien y agradecemos su participación. La crisis de la COVID-19 ha dado un vuelco profundo a la forma en que vivimos, a nuestra forma de trabajar y a nuestra visión del mundo. Las organizaciones empresariales a nivel global, incluyendo el sector minero, han logrado capear el temporal. También han contribuido a conformar políticas mediante la colaboración con los gobiernos nacionales en la gestión de los riesgos inmediatos para la salud, el bienestar y la protección de los puestos de trabajo. Como menciona la OIT en su artículo de enero de este año, tiempos extraordinarios requieren medidas extraordinarias. Las empresas mineras han tenido un gran protagonismo
a la hora de asegurar que esas medidas sean las correctas y que se apliquen en el momento oportuno y para conseguir los resultados adecuados. La conferencia magistral del día de hoy se refiere al liderazgo de cambio en la gestión minera post-pandemia. Tenemos como ponente al ingeniero Luis Salva, quien se desempeña actualmente como gerente general de la compañía minera San Ignacio de Morococha. Él es ingeniero de minas y máster en gestión minera, con más de 35 años de experiencia en minería. Enfocado en la gestión de operaciones mineras subterráneas, liderando el cambio de cultura hacia una minería segura y socialmente responsable. Comparto un detalle importante para la presentación. Si surge alguna pregunta, la pueden realizar en el chat o empleando el micrófono. Y al final de la presentación, el expositor les responderá. Sin mayor preámbulo, muchas gracias por su atención y bienvenido, ingeniero Luis Salva. Le cedemos la palabra para iniciar su ponencia. Muchas gracias, ingeniero Ronald Estrella. Bueno, primeramente agradezco a la alta dirección de Gerens y a los coordinadores por haberme invitado a participar en este webinar de esta noche para hacer esta exposición que lo hemos denominado Liderando el Cambio más allá de la pospandemia. Que más que eso es contar un poco las experiencias que se ha podido vivir nosotros como responsables directos de una operación minera, todos los problemas que hemos tenido y que nos ha generado esta pandemia y que nos sigue generando todavía porque esto no ha pasado y es muy probable que nuevamente estemos con la tercera ola como se pronostica y que la eficiencia de las vacunas vaya bajando con el tiempo y nuevamente entremos a problemas como estuvimos inicialmente. Entonces, nosotros hemos preparado una pequeña exposición, más o menos enfocado en qué cosas se ha hecho en el tiempo que estuvimos en la pandemia, cómo afectó a la producción y qué cosas estamos haciendo para el largo plazo, ¿no? Voy a poner mi presentación un momentito, por favor. Bien, vamos a ver una laminita del impacto económico que nos causó la pandemia. Bueno, básicamente a la minería en general. Después, ¿qué desafíos tiene el sector minero? ¿Qué acciones se hizo durante la pandemia? ¿Cómo lograr a corto plazo un comité interno de manejo de crisis? Que yo creo que todas las empresas han pasado por esto, unas más que otras, ¿no? En momentos muy, muy difíciles para manejar estas crisis en que no había el conocimiento necesario. ¿Qué estamos haciendo a mediano plazo y a largo plazo? Como nosotros sabemos, pues ya esto es sumamente conocido, ¿no? El impacto que hubo del coronavirus en la desaceleración de la producción, especialmente el metal del cobre, que para nosotros como país representa el 50% de nuestras exportaciones, y el oro el 30%, ¿no? Seguido del zinc y los otros minerales que exportamos. En las gráficas podemos ver que respecto hubo una caída de las exportaciones mineras del 2018 al 2020, ¿no? Pero eso es producto justamente de este COVID. Bueno, entonces el impacto económico en resumen de su proliferación ha provocado la caída de los mercados bursátiles en general en el mundo. Ha habido inestabilidad política en los países. En el país, en Perú, también hubo una estabilidad política, ustedes deben acordarse. La deficiencia o carencia de eficacia en la gestión de salud. Realmente pudimos ver todas las carencias que tenía nuestro sistema de salud a nivel nacional,
que fue muy lamentable, la volatilidad en los precios de los productos básicos, porque no había los abastecimientos y todo era un caos, una desaceleración en la producción minera, muchas minas tuvieron que cerrar por algunos contagios masivos que se dieron, ¿no? Y se dejó de producir y simplemente nos limitamos a los servicios básicos. Y la aceleración de la economía en general. El Perú enfrenta grandes desafíos de la recuperación económica del siglo XXI debido al impacto que generó en su economía las MIPES, que prácticamente están quebradas, las pequeñas empresas que están también con serios problemas, la informalidad en la economía. Todos estos problemas están generando estos problemas económicos y que es necesario recuperar esta economía para volver a la normalidad como estaba nuestro país. Ese descenso demanda descenso en materias primas, también generó, como ustedes se acuerdan, el cierre de fronteras, el estado de emergencia que nos colapsó, no solo a la empresa, a las MIPES y a todos, sino también a la minería, porque ustedes saben que en la minería tenemos que llevar cosas a abastecimientos y no se podía circular en las noches o en algunos horarios, y era todo un problema hacer nuestra logística para la minería. Eso obligó a la paralización casi de todas las actividades productivas internas. Bueno, operar y sostener bajo la modalidad post-COVID es un reto para la generación de las nuevas variantes y la eficiencia en el tiempo de las vacunas. Esto incluye el uso de nuevas tecnologías como una oportunidad de avance tecnológico en la minería. Estas, me refiero cuando hablo de nuevas tecnologías, a estas nuevas formas de trabajo con la robotización, ¿no? Que está permitiendo estos drones, está permitiendo estos equipos generados, ¿no? Entonces, todo este tipo de cosas está trayendo hacia la minería para evitar que haya contagio de gente. Ustedes deben acordarse, y nosotros también nos ha pasado, y yo creo que a la gran mayoría de minas, que cuando tuvimos esta gente vulnerable, que hasta ahora lo tenemos, que no puede trabajar todavía mientras se mantenga este estado de emergencia, nos hemos dado cuenta de que esa gente ha salido y nosotros hemos seguido produciendo y estamos produciendo la misma cantidad que cuando teníamos esa gente. Entonces, estamos pensando ya en que tenemos que modernizar nuestras operaciones, ¿no? Metiendo la nueva tecnología que está apareciendo en la minería para ponernos a la vanguardia cada vez de los nuevos adelantos que está trayendo la tecnología minera, ¿no? Bueno, también nos originó ausentismo la gente, también tuvimos paralización por contagios masivos, ¿no? Tú en un día hacías un monitoreo y encontrabas 10, 15 contagiados, eso te obligaba a hacer un descarte total de la gente. Y ese descarte total prácticamente te obligaba a parar toda la operación. Nos obligó a hacer suspensión perfecta de un grupo de gente, de personas, ¿no? Y eso obligó también a reducir las personas estas que estaban en contrato y se generó un desempleo. También nos obligó a modificar las jornadas de trabajo
Y una vez modificada la jornada de trabajo, tuvimos que aplicar las cuarentenas y nos generó conflicto con la gente porque teníamos que generar cambios de turnos y la cuarentena más, entonces era la suma, digamos, de trabajo más cuarentena, se alargaba el tiempo de que ellos iban a estar con su familia. Entonces nos generó una crisis, unas protestas del personal que poco a poco se ha tenido que ir trabajando con ellos, ¿no? También nos ha traído que tuvimos de la noche a la mañana hacer nuevas infraestructuras. Es decir, los comedores que teníamos por la distancia social ya quedaron muy chicos y te tuvo que hacer nuevos comedores, nuevos infraestructuras de servicios higiénicos, los dormitorios de igual manera. Entonces fue gastos en infraestructura que se tuvo que hacer por esta pandemia. Tuvimos que aplicar los protocolos de trabajo donde la gente tenía que guardar las distancias. Entonces ha sido todo un tema de una experiencia muy provechosa, digamos, para unas futuras pandemias, ¿no? Reevaluar, también esto nos ha obligado como empresas a reevaluar las inversiones y estrategias operativas tanto a corto, mediano y largo plazo. Y básicamente se ha tenido que suspender todo lo que es exploraciones, tanto de campo, ¿no? Las exploraciones de campo quedaron suspendidas porque no había garantía de trabajar fuera de la unidad. Y asimismo también algunos trabajos adentro de la mina que se estaban haciendo con proyectos, como proyectos de infraestructura, etcétera, de algunos trabajos que se hacían en mina, también se ha tenido que suspender hasta que haya un poco de seguridad en el manejo del personal. Los desafíos del sector minero, yo pienso que el Estado, por ejemplo, no debe descuidar los sectores extractivos por ser parte influyente en las divisas del país en estos momentos en que el resto de la industria están afectadas. Creo que todos somos conscientes de que el Perú es un país netamente minero y así lo indica su economía. Que no querramos entender esto, no hay una industria que pueda todavía brindar los recursos que brinda la minería. Muchos lo cuestionan por cuestión de trabajo, pero no nos olvidemos que por cada puesto que genera la minería, hay 6 alrededor de ese puesto de trabajo. Entonces, la minería no solo desarrolla la parte minera, todo el entorno, toda la parte de comunidad y etcétera, y todos los stakeholders que están relacionados con la minería. También pensamos que se debe impulsar políticas de estabilidad jurídica y de reactivación. En este momento en que estamos viviendo unos momentos de turbulencia política, digamos, está generando mucha inestabilidad, mucha desconfianza y se están parando algunos proyectos con esta palabra, a ver, esperemos qué pasa, ¿no? Entonces, eso hace pues, que se pare la industria minera, se vaya desacelerando un poco. Entonces necesitamos pues, que la presencia del Estado, también en lo social, genere confianza para la inversión privada en exploraciones, desarrollo, explotación minera. Esos son roles fundamentales de que el Estado no puede dejar de estar presente, ¿no? De darnos una estabilidad jurídica, una política de reactivación de la minería, ¿no? Y que genere confianza en lo social, pues buscando que la minería se desarrolle dentro de las responsabilidades y todo que le atañe.
También necesitamos una simplificación administrativa para acelerar e incentivar la inversión. Ustedes saben la parte de permisos y complicaciones que tenemos, que un estudio de impacto ambiental no baja de 2 años, ¿no? Y ese es el estudio de impacto ambiental. Después vienen los estudios técnicos, los permisos del Ministerio de Cultura, etc. Todos esos son cosas que deberíamos analizar y ver qué agrega valor y qué no agrega valor para poder incentivar mayor la inversión, darle mayor rapidez a las inversiones. La paralización crea fuerte impacto en otras industrias y servicios como la construcción, por ejemplo, se ve afectada cuando la minería se desacelera, el transporte, las comunicaciones, el mismo turismo, la gastronomía, es decir, todas las empresas ligadas a la minería. Si las diversas industrias a nivel global se desacelera, la demanda de los minerales también podría verse afectado, ¿no? Si esta pandemia no nos genera nuevamente problemas como tuvimos las primeras olas, es muy probable que tengamos poca demanda de minerales, ¿no? Y eso nos podría crear un problema, aunque ahora los precios están bastante buenos de los minerales y que es momento, creo que deberíamos aprovechar como país, ¿no? Pero en un caso extremo que exista un contagio masivo nuevamente y otra vez los mercados y las fronteras empiecen a cerrarse, podría darse esta situación que se desacelere la demanda de los minerales, ¿no? Bueno, ya estamos repitiendo que el Estado debe asumir su rol para realizar políticas serias de estabilidad jurídica, tributaria y de reactivación, incentivar la minería formal, combatiendo la minería ilegal en la explotación de oro. Pero acá viene el tema de formalidad, ¿no? Tendríamos que sentar y ver realmente qué es lo que traba la formalidad de los pequeños mineros y darle una solución, porque parece que hay un distanciamiento entre la parte del gobierno y los informales. Entonces hay que ver qué cosa es lo que falta para que se llegue a una formalización y se evite el contrabando del oro y nuestro país recupere pues esos 1.000 millones de oro que normalmente se tenían y que hoy ya no se tiene, porque nosotros vemos la producción de oro año a año está decayendo, ¿no? Entonces es momento que ese oro ilegal que está saliendo de contrabando, tratar de legalizarlo y formalizarlo para evitar esta pérdida en nuestro país. Bueno, también debe ser el Estado debe asumir en asegurar la salud de los otros sectores industriales, en su operatividad y desarrollo, que genere ingresos para aumentar la base tributaria, lógicamente, ¿no? Es importante porque hoy, si bien es cierto, de repente el país está recibiendo más ingresos como tributación, pero eso es básicamente por la minería y son por los precios. Pero no solo eso tenemos que ver, tenemos también que pensar que la base tributaria debe ampliarse para que muchos informales que hoy no pagan impuestos paguen sus impuestos. Y para hacer frente a los impactos económicos que afectó la pandemia del COVID-19 y sus variantes. Bueno, el Estado debe tener una visión de mediano, largo plazo para promover la minería. En verdad, tenemos muchos proyectos, creo que se habla de 58.000 millones de dólares en proyectos mineros que ya están y que los conocemos y que están ahí por alguna razón que tiene que solucionarse para que salgan. Si esos proyectos mineros pudieran desarrollarse, nuestro país podría estar liderando el primer exportador de cobre, ¿no?
pero hay que buscar ese consenso para que la población se entienda entre la población, el gobierno y la empresa privada y se puedan sacar esos proyectos adelante. Pero ese es un rol que necesitamos del Estado, ¿no? Y asumir un liderazgo de cambio en la política de salud, gestión de riesgo que representa el COVID y sus variantes. Nosotros tenemos que entender que el COVID-19 ha venido a quedarse con nosotros y se quedará por mucho tiempo. La forma de trabajo que teníamos antes ya no es la misma de hoy. Ya cambió y estamos viendo que los cambios que se están viniendo ya obligan inclusive a trabajar en estas formas remotas que venimos trabajando, operar equipos remotamente, etcétera, etcétera. Es decir, ya la pandemia nos trajo cambios. Bueno, las acciones durante la pospandemia, estamos controlando el personal, seguimos controlando, seguimos monitoreando, seguimos haciendo seguimientos, tenemos los planes de contingencia para asegurar la salud de los recursos humanos propios y de los terceros, y el manejo de la crisis y los tipos de riesgos. Es importante estos manejos de crisis porque, vuelvo a repetir, nadie está expenso que en un día tengamos un contagio masivo con estas nuevas variantes, ¿no? Hoy, menos mal, gracias a que las vacunas y todo esto nos está ayudando muchísimo, ¿no? La gente creo que ha tomado un poco más de conciencia también, entonces ya hay un poco más de cuidado entre los trabajadores y eso está haciendo que este control y monitoreo y seguimiento que se hace del día a día con la gente nos esté ayudando a controlar más estos riesgos, ¿no? Después tenemos que asegurar, mantener y controlar las actividades esenciales que no pueden paralizarse mediante protocolos de bioseguridad como sistema de suministro, energía, drenaje, ventilador y otros. Es lo que les decía, nosotros, por ejemplo, tuvimos una experiencia con esto. En un día aparecieron 40 infectados en la unidad y nos obligó a paralizar 3 días prácticamente las operaciones en forma total y tuvimos que actuar un comité de crisis inmediatamente para asegurar y mantener estos servicios básicos, ¿no? Que no se pueden paralizar, como el sistema de energía, la generación de energía con la hidroeléctrica, el drenaje de la mina y la ventilación. Entonces fue una cosa muy rápida en que tuvimos que armar este equipo mientras se hacían el descarte de toda la gente que estaba detectada como contagiada. Después hay que asegurar el reinicio de las operaciones. Nuestro vuelo sale 12:20, 2:30. El reinicio de las operaciones. Ahí se está filtrando un micro, por favor. Alex. Ya lo silencié. Gracias. Luego de todo este tipo de cosas, tienes que asegurar un reinicio de operaciones ya con un protocolo, los protocolos que hoy se están dando y que básicamente, y que nosotros, especialmente como la empresa donde estamos, el directorio que teníamos era un directorio muy, digamos, muy exigente en cuanto al manejo de esta pandemia y nos obligaba a que cada paso que demos en una decisión de este tipo se haga viendo todos los riesgos en cuanto a esta pandemia. Por eso es que nosotros hemos sido, creo, una de las últimas empresas en dejar la cuarentena, ¿no? Empezamos primero con una cuarentena de 14 días, luego bajamos a una cuarentena de 8 días, luego hemos bajado a una cuarentena de 5 días, que hace poco lo hemos dejado, y ahora ya estamos sin cuarentena, pero con unas pruebas moleculares. Entonces, pero eso ya depende de la política
de la empresa. En el caso nuestro, por nuestro directorio, como les comentaba, nos exigía mucho este tipo de cuidado a la gente, ¿no? Bueno, también nos ha generado el control de la estabilidad física, el drenaje, las desmonteras y la presa de relaves, que tampoco se podían dejar abandonadas, ¿no? Siempre se ha tenido que tener todo esto, y eso es la parte en que les decía que hoy con estas nuevas herramientas que están saliendo, ¿no? Están permitiendo que se usen este tipo de herramientas ya para control de estabilidad, para drenajes y las desmonteras y las relaveras. Bueno, otro problema que se generó en el COVID fue el mantenimiento de relaciones sociales de los stakeholders en el desarrollo sostenible. ¿En qué sentido? En el sentido de que ustedes deben acordarse que la gente que trabaja en la mina normalmente, si son de los pueblos cercanos, pero hay parte que no son del pueblo cercano. Entonces las comunidades, con el temor, el miedo que existía en aquellos tiempos, decían de que el agente que viene de afuera probablemente pueda traer el virus. Entonces se generaban barreras que no dejaban pasar al personal. Entonces el convencimiento a la gente y todo de que la gente que viene está monitoreada, que está bien, bien protegida, etcétera, nos ha generado muchos problemas con las comunidades aledañas, ¿no? Bueno, la vigilancia a capacidad plena, los almacenes de explosivos, igual manera, también los explosivos tampoco no se podían dejar abandonados, y los insumos químicos fiscalizados. Todas estas son actividades de alto riesgo que no se podían abandonar en ese momento, pero en un momento cuando tienes un contagio así masivo, entonces tienes que tomar una decisión muy rápida y hacer una estrategia muy fina, de tal manera de que puedas cumplir con todo esto. Bueno, ¿cómo lograrlo? Hay que rediseñar, readecuar objetivos técnicos de procesos y gestión de riesgos. Gracias al equipo técnico que nosotros tenemos, tuvimos que hacer todo este tipo de cosas, ¿no? Acá viene la implementación de las nuevas tecnologías de minería y enfrentar exitosamente los retos del futuro. Esto es importante, como les decía, como están apareciendo nuevas técnicas, y eso está permitiendo que el mercado tecnológico del sector minero esté cambiando, ¿no? Y ya algunas empresas estén aplicando, no solo las grandes empresas que tienen muchos recursos y pueden aplicar toda esta tecnología, que no hay ningún problema, pero las empresas medianas que no pueden aplicar todo este tipo de recursos, ya lo están haciendo en forma aislada, digamos, en algunas zonas donde sí se puede aplicar. Lo ideal sería que lo hagan en una forma integrada, ¿no? Pero no, hoy todas las empresas están haciéndolo en las partes específicas y haciendo más productivo. Y a medida que pueda, en algún momento, tanto la mediana o la pequeña empresa, seguro va a tener todo un sistema más integrado que le va a permitir mejorar la gestión de su empresa con sus indicadores, con sus KPIs y con sus indicadores blandos, ¿no? Para que mida sus climas organizacionales, su imagen pública, comunidades, etcétera, etcétera. Bueno, entonces también es importante el plan de comunicaciones, de las comunicaciones estratégicas, como contingencia, logística, recursos humanos, la comercialización, etcétera, etcétera. Todo esto en los objetivos técnicos de los procesos se toman en cuenta, ¿no? También es importante identificar escenarios posibles, previendo las nuevas exigencias que el virus impondrá sobre el comercio global, las instituciones y las alternativas que emergen. Es importante porque
mucha gente hoy está hablando que se viene la siguiente ola y ya nosotros, por ejemplo, en el caso nuestro, estamos viendo qué cosa vamos a hacer si eso fuera verdad. Entonces, estamos viendo ya que gente especializada trabaje con nosotros, especialmente estos infectólogos, para que nos vayamos armando desde hoy el protocolo para, en caso que ocurra esto, con la experiencia que tenemos ya anteriormente, podamos, no nos puede afectar mucho este tipo de crisis que nos pueda pasar. Bueno, acá es importante que repotenciar los conocimientos con la investigación, entrenamiento y asesoramiento de expertos, de lo que les decía, tenemos unos infectólogos que nos apoyan muchísimo. Entonces hay que tener en cuenta la crisis sanitaria y el confinamiento social, conocimiento y cumplimiento del conjunto de reglas bajo las que se rige el sector minero del Perú, eso lo respetamos, mapeo de demandas del entorno, los stakeholders, las comunidades y los gobernadores regionales, que son los que les comentaba que se ponen en contra muchas veces de la operación, o aduciendo de que la gente que viene de afuera viene trayendo el virus, ¿no? Bueno, a corto plazo sabemos que el manejo es el mapeo de riesgos constante, identificación de los riesgos asociados, ¿no? El peso, qué peso tiene y su prioridad, ¿no? Tenemos que los comités de crisis que ya están formados, tenemos un plan de comunicaciones de cómo actuar, hay el plan de continuidad de proceso de extracción, mantenimiento, operación, producción, logística, recursos humanos, es decir, todo este plan de continuidad ya está hecho para, en caso que haya, cómo vamos a continuar, ¿no? Y el plan de contingencias, tenemos el plan de reactivación económica, apalancamiento, financiamiento. En esto también nosotros estamos trabajando muchísimo porque, bueno, la empresa donde operamos es una empresa que está saliendo de una crisis, pero que poco a poco está enrumbándose. Bueno, los objetivos del Comité Interno de Manejo de Crisis, ya sabemos que es manejo de la administración o gestión de crisis, son los procesos para afrontar el acontecimiento de importancia que podría generar daño a la organización, los stakeholders, el público en general, lidiar con amenazas antes, durante y después, aplicar las habilidades y técnicas para identificar, evaluar y entender y soportar una situación seria, especialmente desde el primer momento en que ocurre. Es importante esto de tener estas habilidades técnicas para identificar y evaluar. Muchas veces hasta los mismos médicos y técnicos que teníamos tenían esa cierta duda, ¿no? Pero creo que ahora hay mucho más conocimiento ya en esto y la gente está más especializada. Es importante identificar los tipos de crisis, ya que existen crisis que necesitan el uso de diferentes estrategias en gestión de crisis. Esto es importante, los comités de crisis y el líder que lidera, en este caso, una operación, es sumamente importante para que puedan diseñar y cómo enfrentar estas crisis. Bueno, los tipos durante la pospandemia tenemos las pandemias, la generalización de enfermedades infecciosas, la confrontación entre la empresa y los stakeholders, la insatisfacción laboral, como les decía, por esto de las cuarentenas, las distancias sociales, que la gente siempre se ve un poco incómoda, ¿no? También nos ha originado delincuencia, al no haber mucha protección, hemos tenido pérdidas, ¿no?
nos ha generado inestabilidad política como país, como región. Todo ese tipo de cosas nos ha traído la pospandemia, ¿no? Bueno, una crisis se puede prevenir o evitar. Una crisis no se puede evitar, pero sí prevenir y disminuir el impacto negativo. ¿Cómo hacerlo? Bueno, hay que elaborar un plan, hay que hacer una acción clave para utilizar los medios propios, reportar el desarrollo de la crisis y abordar las acciones que se están realizando para disminuir el impacto. En elaborar el plan, prácticamente es incluir de manera clara los pasos a seguir. Es importantísimo esto. ¿Y quiénes son los responsables? ¿Qué rol cumplen los responsables? ¿Qué tipo de acciones van a realizar? ¿Y qué métodos se van a aplicar? Es importante tomar en cuenta este plan de crisis porque realmente cuando hay una crisis, todo esto a veces por la desesperación en estos casos no se asumen bien las responsabilidades, pero para eso hay que hacer simulacros constantes, simulacros, hasta que la gente esté bien preparada. Bueno, es la detención de la vulnerabilidad en la empresa, la preparación de escenarios, identificación, elaboración de los planes de recuperación, la aplicación, la gestión de la crisis, minimizar daños potenciales, recuperar la credibilidad pública, importantísimo, ¿no? Corporativa mediante un plan de comunicación estratégica, es decir, aplicar nuestras comunicaciones estratégicas con las preguntas el quién, el qué, por qué medios, a quién y con qué efecto, para tener una buena imagen y seguimiento de las actividades realizadas durante la crisis. Este es sumamente importante realmente porque no se olviden que las comunidades o todo el mundo realmente está viendo en la minería qué pasa en la mina, específicamente en nuestro caso, qué te pasa en la mina para aprovechar eso para que pierda su credibilidad. Entonces tenemos que estar muy atentos, ser muy cuidadosos de todo este tipo de cosas para manejar esta credibilidad pública. Bueno, aprendizajes para evaluar el daño y aplicar las mejores prácticas en futuras contingencias. Y a menudo la minería a distancia o los clústeres productivos prevén las exigencias para mantener las medidas de distanciamiento social mediante la innovación tecnológica, lo que les decía. La innovación es un hecho y va cada vez en aumento, ¿no? Y hoy por hoy, con este tipo de problemas que tenemos, se va a aplicar mucho más rápido, digamos, ¿no? Por eso que les decía que probablemente llegue hasta la pequeña minería, ¿no? Pasando por la mediana, etc. Va a ser cuestión de tiempo, pero yo creo que ese va a ser el fin del objetivo de la minería en algún momento. Prever el riesgo de la emergencia de nuevas pandemias que puedan afectar significativamente los procesos en la cadena productiva. En el ámbito laboral, los procesos de automatización de las operaciones, bueno, se apoya con sensores remotos, extensión de trabajo a distancia, etcétera, etcétera. Las decisiones sobre alternativas productivas y nuevos modelos de automatización, también estamos viendo qué cosas lo que podemos automatizar cada vez más para evitar que hayan o se respeten los distanciamientos. Bueno, el balance de poder entre la comunidad, el Estado y las empresas mineras, este es una cosa importante también, pero que depende mucho pues del Estado, ¿no? El Estado tiene que apoyarnos ahí a las empresas mineras para que con su presencia se entienda de que la empresa minera no sustituye al Estado, ¿no?
Los protocolos y patrones de movilidad como lugar remoto y aislado para su reactivación. Estos protocolos ya están prácticamente estandarizados y hoy cada vez mucho más el trabajo en remoto se está dando. Producto de eso, pues es que, como dicen los señores de Internet, hay demasiada gente trabajando remotamente y hay archivos tan pesados que van y vienen y eso está haciendo que se sature el Internet, ¿no? Y cada vez sea mucho más lento, etcétera. Entonces, eso está generando también un problema, ¿no? Y bien es cierto, el trabajo remoto ha solucionado, digamos, este problema, pero ha generado un problema en los recursos del Internet, ¿no? Bueno, se pasó. A ver, no sé qué pasó, creo que era la última lámina. Faltaba una más. Ratito, por favor. Bueno, y a largo plazo tenemos que generar cambios sustanciales con las experiencias aprendidas, teniendo en cuenta los paradigmas actuales de esta pandemia. Entender el riesgo global sistemático que afecta a las operaciones, a la convivencia empresa, stakeholders, el flujo de personas, bienes y servicios del comercio global y las finanzas. Tenemos que entender la salud pública, los riesgos sanitarios, el cambio climático y efectos sobre la biodiversidad que implican las actividades extractivas. Eso es los retos que tenemos nosotros como minería, pienso, a largo plazo. Eso es todo, Ronald, lo que habíamos preparado así muy rápido, ¿no? Para conversar un poco de cómo se ha liderado esta pandemia, digamos, en estos tiempos de pandemia y pospandemia, ¿no? Muchas gracias. No sé si tenemos alguna pregunta para Sí. conversar un poco. Muchas gracias por tu presentación, estimado Luis. Aquí hay varias preguntas, pero antes, no sé si Alex podría ayudarnos. El señor Edgar Condori estuvo levantando la mano. Si todavía está, ¿podrías darle el pase? Sí, adelante, señor Condori. ¿Puede abrir su micrófono, por favor? Sí, buenas noches, ingeniero Luis. Buenas noches. Sí, lo que quería consultar es, bueno, como comentó anteriormente, bueno, muchas empresas pues han cumplido en esta pandemia, ¿no? A pesar del personal restringido que tenían, ¿no? De todo el personal que es vulnerable, ¿no? Muchos de los directores o gerentes pues indican de que si en estas condiciones has cumplido tu producción y muchas veces de repente mejor todavía, y en la operación pues uno ve y dice, ¿qué hicimos también, no? Para poder cumplir esto. De repente ha sido un poco de poder optimizar muchas cosas, ¿no? De poder reducir los tiempos muertos, de repente el mismo personal que se comprometió mucho más de lo que debería, ¿no? Y se ha cumplido esto, ¿no? Entonces mi pregunta era de que en esta pandemia hemos tenido buenos resultados. ¿Qué deberíamos en todo caso ajustar, no? No sé si de repente sea menos personal, no sé. ¿Cuál sería su punto de vista? Gracias, Edgar. Mira, la pregunta que tú dices es verdad. Hay muchas empresas que han sacado su personal de riesgo. Y el personal de riesgo muchas veces no ha sido una cantidad despreciable, ha sido una cantidad fuerte de gente que se ha ido a descanso, pues esforzado, ¿no? Y sin embargo, las operaciones, como tú dices, se han desarrollado en forma normal.
Entonces, la pregunta que tú dices, ¿qué hacer con esto? Lo que hay que es revisar probablemente esa persona no, de repente no son ya necesarias, o el proceso estaban mal, o estábamos sobredimensionados, no sé, pero hay alguna cosa que tenemos que investigar nosotros como administración de estas minas, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Dónde? Porque si realmente, si esa gente se te ha ido, la cuarta parte se te ha ido de digamos, a la suspensión perfecta o al caso que lo hayas puesto, o como vulnerable, tú deberías tener deficiencia en tu producción, pero resulta que no ha sido así. Hay que estudiar cada caso porque puede ser que hayas puesto equipo de mayor capacidad, hayas pagado sobre tiempo a la gente que está para sustituir a la otra mano de obra, no sé, pero probablemente hay que estudiar caso por caso y tomar una decisión respecto a eso, ¿no? Pero que hay que ver, hay que verlo. Yo sí soy, a nosotros también nos está pasando eso. Y estamos viendo caso por caso. No sé si eso está bien, Edgar. Sí, es correcto, ingeniero. Yo creo que igual en la empresa donde trabajo, sí, pues no se ha dado sobre tiempo, reemplazos, ¿no? Para poder cumplir toda esta meta. Pero yo creo que está en lo correcto, ingeniero Luis. Y como menciona usted, tenemos que trabajar de repente evaluando más las áreas críticas en sí, ¿no? Para seguir mejorando nuestra operación y poder cumplir nuestros objetivos como empresa, ¿no? Para cumplir con la producción, ¿no? Que en este caso es nuestro trabajo, ¿no? Ok, muchas gracias. Luis, aquí hay otras preguntas que voy a leer. ¿La minería subterránea de tamaño mediano podría ser más competitiva con ayuda de la tecnología? ¿Los propietarios están dispuestos a invertir en CAPEX para modernizarse? ¿Qué porcentaje de la fuerza laboral seguirá trabajando desde su casa? A ver, bueno, la minería, la mediana minería sí tiene que ir modernizándose poco a poco. Yo decía que va a depender mucho de la capacidad que tengas para invertir en tu CAPEX, ¿no? Pero si no tienes, puedes hacerlo por partes. Poco a poco vas haciendo, pero la tienes que adecuarte a la minería, perdón, a la tecnología. Claro. Poco a poco, hasta que va a llegar un momento en que vas a tener toda tu operación integrada, ¿no? No es como una empresa que viene y hace una inversión muy fuerte e integra todas las operaciones y los controla en un control de mando y ya está. Pero acá no, vas haciéndolo por partes y llega un momento en que integras todo. Es como cuando tú compras un software, por ejemplo, vamos a decir, no sé, pues compras un software un potente para no hacerle propaganda, de tal manera que te dicen, oye, para que desarrolles todo te cuesta 4 millones, pero si lo vas haciendo por partes, te va costando 500, 1 millón y así sucesivamente. Igualito tenemos que hacer en este tipo de casos, pero que tenemos que modernizarnos porque si no nos vamos quedando. La minería tiene que ir al ritmo de la nueva tecnología, ¿no? Entonces, ya vemos que hay jumbos que operan solos, ya vemos que hay scoops que trabajan ya solos, remotos de un centro de control. En algún momento tenemos que llegar a ese tipo de minería que se hace, por ejemplo, en Suecia, en esos países, ¿no? Claro. Ahora, ¿qué porcentaje de mano de obra está en trabajo remoto? Básicamente las oficinas de Lima, bueno, en el caso nuestro, todos estamos en remoto, ¿no? ¿No? Estamos ya pensando que de repente en un momento se va a tener que deshacer de la oficina, pero no creo que lleguemos a eso, pero por el momento
Esa es la tendencia que hay, y no solo en la minería, en otro tipo de empresas que también están tendiendo a este nuevo trabajo, porque, como dijo Edgar, las operaciones están normal, ¿no? Claro. Bien, continuando con las preguntas. Dice, asumiendo el liderazgo, ¿cómo debe manejar la organización empresarial el impacto post-pandemia para situaciones similares en el futuro? Bueno, eso va a depender mucho de las políticas, como vuelvo a repetir, las políticas de la empresa, que básicamente los da el directorio, de cómo se quiere hacer, porque ojo que estas pandemias, este manejo cuesta dinero. Cada cuarentena cuesta, porque el trabajador, acuérdense, el trabajador no quiere poner de sus días libres y lógicamente está en su derecho, ¿no? Si tú quieres poner una cuarentena de 3 o 4 días, decir, muy bien, señor, esos 4 días son de la empresa. Entonces yo no me toque mi descanso, porque yo tengo 10 días de mi descanso que yo voy a pasar con mi familia. No me diga, usted anda de descansar 6 días y 4 días te vas a poner en cuarentena. No quiere, ¿no? Hay mucha resistencia, mucha negociación con los sindicatos. Bueno, en el caso de las empresas que tienen sindicatos, hay que estar negociando constantemente con los sindicatos, ¿no? Y es muy difícil que ellos traten de cederte, y si te ceden los días, pero es a cambio de un incentivo, de un bono, entonces se va encareciendo Entonces, ¿cuánto estás dispuesto a gastar? Ese va a ser el tipo de seguridad que quieres. Más seguridad, vas a tener que gastar más en cuarentenas, más en este tipo de descartes, que puede ser una molecular, o puede ser un antígeno, etcétera. Pero tú, a medida que más quieres ser más seguro, el costo se va incrementando, ¿no? Ya. Otra de las preguntas, ¿cuáles son las cualidades del liderazgo básicas, importantes para liderar el cambio post-pandemia en el sector minero? Pues eso hemos dicho que primero tenemos que trabajar con lo aprendido anteriormente. Es importante ver, entonces no se olviden que cuando empezó esta pandemia, realmente ni los profesionales de salud sabían realmente cómo se venían. Acuérdense que cuando nosotros por primera vez nos hicieron colocar guantes, que nos tapábamos los ojos, salíamos todos, digamos, blindados hacia ir al mercado. Y poco a poco se fue sacando, y dijeron que ya no. Igual pasó en la industria. Por eso que hubo muchas empresas que algunas soportaron y otras cayeron muy rápido en las pandemias. Aparecieron empresas que se tuvieron un contagio masivo tremendo, ¿no? Y que era manejar ese tipo de crisis en un momento en que tener esos enfermos y no saber a dónde llevarlos, porque todos los hospitales estaban llenos, eso es una responsabilidad muy alta que había en ese momento. Entonces, con este tipo de cosas que se ha aprendido ya, tenemos que empezar a pensar que este virus, mientras no exista la cura definitiva, vamos a seguir pasando. No se olviden que la vacuna tiene un efecto de 6 meses y a los 6 meses empiezas nuevamente a tener deficiencias. Entonces, vamos a continuar, nuestra gente nuevamente vamos a retomar a tener este tipo de cosas. Entonces, primero, tener nuestros protocolos bien definidos con las lecciones anteriores, para que si nuevamente se repita, cómo actuar ante eso bien rápido. Yo pienso que
eso es lo básico que tenemos que entender para afrontar nuevamente este tipo de pandemias, que probablemente pueda volver, ¿no? Gracias, Lucho. Otra de las preguntas, ¿cómo debe afrontar las empresas la salud física y mental de sus colaboradores y cómo se asegura que la organización maneje una crisis y continúe operando? Bueno, yo creo que es cuestión de conversar con el personal realmente, porque acuérdense que ante esta situación se generan, la gente se deprime realmente. Y se deprime, ¿por qué? Porque como tú tienes que trabajar en la empresa y no puedes salir de ese entorno, porque estás prácticamente, estás, digamos, monitoreado para estar en ese entorno y no puedes salir a otro para evitar el contagio y traer y contagiar esa zona. Esa forma de trabajo te está generando que la gente se estrese. Uh-huh. ¿Y por qué? Porque su familia está en otro ambiente y es peor cuando un familiar de ellos cae enfermo, se genera una crisis tremenda dentro de la organización. Eso nos ha pasado a nosotros. Acuérdense que cuando arranca la pandemia, las empresas, muchas se fueron a trabajar 60 días de trabajo encerrados en el campamento, sin salir, y su familia estaba en la casa. Un familiar caía, digamos, enfermo con el COVID, y este hombre que estaba acá prácticamente empezaba a deprimirse, ya no te servía como trabajador. Entonces tenías que tomar una decisión de darle permiso para que se vaya. En ese permiso que se vaya, caía enfermo también. Entonces, ha sido muy difícil realmente. Entonces, es cuestión de conversar, de instruirlo a la gente y estar con ellos en estos momentos, porque que el problema no es solo de ellos, nosotros como directivos, como ingenieros que estamos ahí metidos, también estamos en la misma situación. Entonces, se hace una familia en que todos tenemos que cuidarnos. Es muy interesante esto, pero tiene que haber una persona ahí, un líder que fomente, y normalmente nosotros, gracias a Dios, hemos tenido una persona ahí de seguridad que ha sido un líder manejando este tipo de cosas, ¿no? Pero Qué bien. No hay otra forma. Otra de las preguntas, la necesidad de hacer cuarentenas y los riesgos de infección han generado turnos más largos y cómo estos han afectado el incremento de fatiga y los riesgos de accidentabilidad. Sí, a ver, la fatiga sí, porque realmente lo que el trabajador le temía, digamos así, era la cuarentena. Muchas veces nosotros, cuando estuvimos haciendo los comités de crisis, dijimos, pero ¿cómo si tú vas a estar en tu habitación viendo tu televisión? Ahí los 4, 5, 6 días, e inicialmente, como les dije, 14 días que estuvieron, cuando no se conocía cómo se manejaba esto. Entonces, claro, nosotros lo vimos desde el punto de vista que era muy sencillo, ¿no? Pero la gente en un momento nos dijo, no, señor, estar en una habitación donde me ponen la comida por afuera, yo voy, abro la puerta y meto mi comida, no tengo contacto con nadie, es como si estuviera en una cárcel. Y poco a poco nos fuimos dando cuenta que realmente la gente se deprimía mucho psicológicamente en ese tipo de cuarentenas. Porque no hay forma de que el hombre salga afuera y se relacione con el otro, porque no se puede. Entonces, por eso es que hemos bajando las cuarentenas. Una vez, creo que nos ocurrió, les cuento esto porque pasamos de una cuarentena de 7 días a una cuarentena de 3 días, en un momento en que el foco infeccioso empezó a crecer
y nos generó un desbalance, un contagio en la mina, que tuvimos que parar 2 días para poder hacer un monitoreo total. Y nos hizo retroceder de los 3 días, otra vez regresamos a los 7 días. Solo así hemos podido manejar este tipo de cosas. Entonces nosotros vemos el índice de contagio baja, nosotros bajamos la cuarentena también. Y a pesar de eso encontramos gente contagiada, pero ya no se encuentra en la proporción que había antes, ¿no? Eso es. Continuando, a la fecha, dice, ¿cuál es el mayor riesgo para las inversiones? ¿La pandemia de COVID o la pandemia política? Yo te diría que la pandemia política es el problema ahorita, porque todo el mundo lo tiene asustado, porque el COVID, bueno que malo, ya estamos, la gente ya hay gente especializada, ya sabemos, los mismos operadores también, pero el COVID político, no sabemos qué pasa mañana. Dice que ya renunció Guido Bellido. Sí, es lo último. Eso. Pero eso no es una solución, ¿no? Sí, pues. En definitiva, el COVID ha dejado una huella social y económica. Algunos están hablando que una cicatriz profunda. No sé si hay alguna otra pregunta. A ver, Mariluz. Buenas noches, Lucho, ¿cómo estás? Hola, Marilu, ¿qué tal? ¿Qué tal? Gusto escucharte. Después de Te tantísimo agradezco tiempo. por compartir tu experiencia sobre cómo manejar el COVID en una empresa minera, ¿no? Dime, ¿y ustedes tienen algún protocolo o algunas acciones preventivas para el caso de la cepa Delta? O sea, están planeando algunas acciones en caso de tener algún infectado por la Delta. Bueno, lo que nos ha recomendado a nosotros nuestro asesor, el infectólogo, Ajá. es que debemos manejar bajo el mismo esquema que estamos, Ya. ¿no? El mismo protocolo, no podemos cambiar todavía el protocolo. Él me dice que si por A o B encuentro eso, tengo que inmediatamente hacer un mayor control, ¿no? Un mayor seguimiento. Digamos, si estoy sacando a los 8 días el antígeno, puedo sacarlo a los 4 y a los 4 para tener mucho más certeza de que toda la gente está bien, ¿no? Detectarlo más rápido. Sí, y si yo encuentro 2 o 3 contagiados y me incrementa el número de contagiados, inmediatamente debo subir la cuarentena. Claro. Sí. Y una pregunta adicional. Y este proceso, bueno, todos estos meses de cuarentena, que no podía subir porque o tenían hipertensión o por la edad, les ha permitido identificar nuevos talentos, o sea, ver el liderazgo de los jóvenes que muchas veces han tenido que reemplazar a las personas mayores, ¿no? A jefes, personas que tomaban decisiones en las operaciones, que han tenido que ser reemplazadas por sus segundos o por jóvenes que todavía estaban en proceso de formación, pero que, digamos, este periodo de COVID aceleró su entrenamiento para ser los futuros jefes o los jefes próximos. Sí, ese es un caso, bueno, que me ha pasado a mí, por ejemplo, ¿no? Yo tenía un amigo en común que tenemos que estaba trabajando conmigo en operaciones y bueno, se enfermó y yo me quedé sin la persona, de la experiencia, de la calidad que tenía. Y tuve que poner un mucho más joven.
y hemos trabajado bastante y ya poco a poco ya está, ya digamos, ahora ya está respondiendo a las expectativas ya de la que necesitábamos, ¿no? Ujú. Sí, eso ha pasado en diferentes, no solo en el caso mío en cuanto a eso, a la gerencia de operaciones, pero en todos los casos de operadores mismo, de los jumbos, operadores de la hidroeléctrica también. Ujú. Entonces, en todo se ha dado este tipo de cosas, ¿no? De que los jóvenes han tenido que ya sabían, ¿no? Pero que darle un poco más de confianza, todo, y hoy están trabajando normal. Y esta gente vulnerable todavía pues está en su casa, ¿no? Ujú. Sí. Muy bien, muchas gracias. Muy bien. De escuchar. Bien, bien, Lucho, no tenemos mayores preguntas y comentarios. Agradecemos tu excelente ponencia, ¿no? Y creo que tus palabras finales de despedida, por favor. Bueno, yo simplemente me queda nuevamente agradecerles mucho a todos ustedes por darme la oportunidad de compartir algunas experiencias y decirles pues que esta pandemia realmente ha sido una oportunidad para aprender muchas cosas en cuanto a seguridad, a la bioseguridad, en cuanto a la automatización también. Y yo creo que ha sido una oportunidad realmente para ver todas nuestras falencias que hemos tenido, tanto como Estado, en salud, en todo este tipo de cosas, y nosotros como empresa también, ¿no? Yo creo que hemos aprendido mucho de este COVID. Lamentablemente, lamentamos mucho las pérdidas que han enlutado a nuestro país, ¿no? Que no debió pasar, pero pasó, así que ojalá nunca más vuelva a pasar este tipo de cosas y enlute a las familias peruanas con este triple o tristes episodios, y que nosotros también hemos perdido muchos amigos, colegas, compañeros de estudios y de trabajo que hoy se han ido. Muchas gracias. Gracias nuevamente a la alta gerencia de Gerens por haberme invitado, y a ti, Ronald, por compartir esta noche tan bonita. Un Muchas abrazo gracias, a la Lucho. Muchas distancia. gracias a todos los participantes. Por favor, no se olviden de llenar la encuesta. Buenas noches. Buenas noches. Les reitero la invitación Buenas noches, gracias. Para el 16 de octubre, no se olviden, tenemos una cita el sábado 16 de octubre a partir de las 8:15 y vamos a tener la reunión por Facebook Live, pero al terminar, si quieren entrar al networking de grupos pequeños, va a ser un link de Meet, Google Meet, con el cual van a poder entrar aquellos que voluntariamente quieran conversar con los que estén interesados en conversar, o los que quieran armar sus grupos para reunirse específicamente con sus colegas de promoción o de empresa. Pueden avisarnos para crear más grupos de networking en Google Meet. Al final les estaremos mandando el link para que puedan entrar cuando termine la parte de Facebook, que es la parte de las charlas y conferencias. Muchas Cualquier gracias. pregunta la tenemos a disposición. Hasta luego. Muchas gracias a Ronald. Gracias. Chao, Lucho. Hola, José. Chao. ¿Cómo estás? Ahí estamos. Felicitaciones. Muy bien, ¿eh? Gracias, José. ¿Cómo estás? Un abrazo. Chao. Un abrazo. Chao. Hasta luego.